de la SUAY. Muchísimas gracias por la apertura y su presencia, que es importante para este foro, para el taller y sobre todo para quienes estamos en los gobiernos parroquiales. El saludo y el agradecimiento también para el doctor Giancarlos Vignolo, abogado asesor del consultorio jurídico de la Universidad de la SUAY. A cada uno de los compañeros de los gobiernos parroquiales, presidentes, presidenta, técnicos, secretarios tesoreros, funcionarios todos, y a los compañeros funcionarios de CONAGOPARE Azuay, un saludo cordial. Es importante que temas como estos, en el tema de la prevención para la erradicación de la violencia contra la mujer, pueda estar tratado en todos los ámbitos de la función pública y mucho más estando nosotros como autoridades de territorio, buscar las herramientas y el conocimiento para poder actuar en estos casos. Qué importante es que la academia esté involucrada en temas de trascendencia para la sociedad, pues hablar de violencia de género hacia la mujer ya no se torna ya en un tema quizás de un grupo de la sociedad, sino más bien de toda en sí. Por eso, como CONAGOPARE, como presidenta, como mujer, para mí y para todos quienes estamos en el equipo es de gran relevancia poder tratar estos temas para quienes estamos en los gobiernos parroquiales. Como decía hace un momento, para poder tener las herramientas y el conocimiento que nos permita poder ayudar a las mujeres que han sufrido violencia y también al conocer los casos, poder saber cuál es el procedimiento que debemos tomar para no caer en errores y poder ser esa autoridad en el territorio que sirva para poder prevenir estos casos y en otros casos, en cambio, para poder dar el curso correcto a las víctimas. Un saludo cordial desde CONAGOPARE Azuay, a la Universidad de la Azuay, a su directora de la carrera de Derecho, al señor rector y por supuesto a todos quienes hacen esta institución educativa. Muchísimas gracias. Tengo fe que este no será el único taller que emprendamos con la universidad y con la Facultad de Derecho, sino que más bien habrán otros temas que podrán ir saliendo incluso de este mismo taller. Muchísimas gracias, estimada magíster, por su apertura y la voluntad de poder apoyar a los gobiernos parroquiales. Muchísimas gracias, presidenta de CONAGOPARE, por sus palabras de bienvenida a este taller. Ahora también vamos a tener unas palabras de apertura por parte de la magíster Ana María Bustos Cordero. Ella es directora de la carrera de Derecho de la Universidad de la SUAY. Buenos días. Muy buenos días con todos y con todas, estimada señora presidenta de CONAGOPARE, estimado señor vicepresidente, Dianita, distinguidos líderes y lideresas de los GATS parroquiales rurales. Reciban un cordial saludo de parte de la Universidad de la SUAY y especialmente de la Facultad de Ciencias Jurídicas a través de su Escuela de Derecho y del Consultorio Jurídico Gratuito. Para nosotros es realmente un honor poder compartir con ustedes el día de hoy algo de lo que hacemos todos los días, que es transmitir, compartir y desarrollar herramientas y estrategias jurídicos, sociales, para atender estos problemas que nos aquejan no solamente a la sociedad azuaya, sino lamentablemente en el mundo. Y quiero iniciar esta apertura por parte de la universidad felicitando la iniciativa de esta lucha justamente por erradicar la violencia. La violencia no solo de género hacia la mujer, que es gravísima y que lamentablemente se está incrementando cada día más los índices, que si los índices nos dan datos, pero las familias, las personas, la sociedad queda devastada ante cada uno de estos sucesos. Pero por supuesto también ese compromiso con los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad, este sector estratégico que debe ser atendido porque son personas vulnerables y es un sector de atención prioritaria como son las mujeres, los niños, niñas, adolescentes, personas con discapacidad, adultos mayores. En realidad creo que la acción que viene desarrollando CONAGOPARE en el proceso de educación a la ciudadanía, a la sociedad, a las comunidades, una educación que está ligada desde la sensibilización como este trabajo, desde la capacitación y desde la formación hacia una lucha con la
prevención, que es un aspecto fundamental. Tenemos que orientar nuestras acciones a evitar que se den estos hechos, estas acciones que atentan contra los derechos, que atentan contra la seguridad, contra la integridad, contra la vida en sociedad, pero también a atender cuando se den. Y justamente el taller del día de hoy, que estará a cargo de un compañero muy querido, especialista en el tema, el abogado Giancarlo Vignolo, justamente cómo nosotros desde el espacio de las juntas, de los GATS, gobiernos autónomos descentralizados parroquiales, podemos atender estos casos de violencia de manera oportuna, de manera efectiva, sin justamente victimizar o revictimizar, sin demorar estos aspectos que necesitan una atención urgente, inmediata y especializada. Pero también todo ello, cómo nos orienta a erradicar estos actos de violencia. Este debe ser nuestro fin, pero no nuestro fin utópico de que algún día o un ilusorio, sino un fin que nos motiva todos los días en nuestro actuar para justamente ir sembrando en cada uno de los espacios, en nuestro actuar personal, en nuestro actuar familiar, en nuestro actuar comunitario, en las instancias políticas que tenemos el privilegio de atender, cómo vamos eliminando estas conductas, estos patrones que lamentablemente nos están devastando como sociedad. No me queda nada más que felicitar y ponernos como universidad a las órdenes en lo que podamos hacer. Ese es nuestro rol como academia, poder aproximar los conocimientos, los saberes, la doctrina, la normativa a la realidad. Y nosotros no podemos llegar como academia a la realidad si no tenemos espacios como este, el cual agradecemos infinitamente, para conocer qué es lo que pasa en el día a día y cómo podemos acercar esa normativa, esos procedimientos, esos instructivos que existen a la realidad y a las necesidades territoriales. Muchas gracias por invitarnos, estamos muy gustosos de compartir con ustedes y juntos poder ir creando acciones y dando herramientas viables, efectivas, que nos permitan lograr este fin que nos va a motivar, que es erradicar la violencia en todos sus aspectos. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos y bienvenidas a todos. Gracias a usted, Magister Ana María, más bien por aceptar la invitación y también extender nuestro agradecimiento al director del YERSA de la Universidad de La SUAY, el ingeniero Omar Delgado, a quien nosotros pues hicimos esta petición y él amablemente nos ofreció la colaboración por medio de ustedes. Por eso reiterarles nuestro agradecimiento a usted, Ana María, al abogado Giancarlo Vignolo, por participar en este taller. Y bien, vamos a dar inicio entonces ahora con la presentación por parte del abogado Giancarlo Vignolo. Él es asesor de consultorio jurídico de la Universidad de La SUAY. Buenos días, abogado. Buenos días, muchísimas gracias por el espacio y como dijo la doctora Ana María Bustos, desde la universidad es un placer poderles ayudar y sobre todo tratar de trabajar de forma conjunta en un tema tan sensible e importante como es erradicar la violencia en todas sus formas, pero específicamente la violencia de género. Antes de empezar, solo para confirmar, ¿se me escucha bien? ¿Todo está bien con el audio? Sí, perfecto. Voy a compartir pantalla con una pequeña presentación que la he hecho para este efecto. Me regalan un segundo nada más. A ver. Es importante ir conociendo ciertos conceptos básicos de lo que es la violencia de género y sobre todo por qué la violencia de género recién hasta hace poco es algo que lo tomamos en cuenta. Mucho tiempo estuvo invisibilizado. Un poco lo que vamos a ir viendo en este taller no es más que el hecho de cuáles son las formas de violencia de género, qué se debe hacer frente a la violencia de género y sobre todo en base a la ley para erradicar la violencia de género, cuál es la labor que tienen que cumplir ustedes como GATS parroquiales dentro de esto. Violencia de género o doméstica. La violencia, todos estamos seguros de que es un acto completamente reprochable. Es por eso que la violencia de género doméstica es cualquier tipo de maltrato. Cuando hablamos de maltrato nos referimos a un detrimento o un perjuicio a la integridad que puede ser física, psicológica o sexual de cualquier persona. Cuando hablamos de género, tiene que ser un integrante del núcleo familiar
quien ejerza cualquier tipo de violencia o maltrato en contra de una mujer o otro miembro del núcleo familiar. Muchas veces el género se confunde y se piensa que es solo en perjuicio de la mujer. No, en materia de derecho penal tenemos a las víctimas indirectas, que son los miembros de ese núcleo familiar, hijos, suegros. La violencia no afecta solo a una persona, sino afecta a varios integrantes del mismo núcleo familiar. El artículo 155 del Código Orgánico Integral Penal me determina o me orienta a mí para poder entender quiénes comprenden ese núcleo familiar. Son el cónyuge, la pareja, unión de hecho, unión libre, que no es lo mismo que cónyuge. Sin embargo, se asemeja bastante en lo que son derechos y responsabilidades dentro de la pareja y de sociedad de bienes. Los convivientes, ascendientes, descendientes, hermanos, pero lo más importante es también aquellas personas que tienen una relación de convivencia, los roommates, que está tan de moda hoy en día por los estudios, ¿no? Dos personas que habitan un mismo bien sin ser pareja, simplemente habitan dentro de un mismo bien. Los tipos de violencia, como les decía al inicio, son varios. Siempre hablamos de un perjuicio a la integridad, pero esta integridad puede ser física, sexual, psicológica. Para efectos de este taller vamos a dejar un poco de lado lo que es la violencia ginecobstétrica y la violencia política. Vamos a centrarnos en los tipos de violencia que son más comunes dentro de nuestra sociedad. Y son la violencia física, psicológica y sexual. Cuando hablamos de la integridad física, hablamos del cuerpo de una persona, pero del cuerpo que uno puede percibirlo con sus sentidos, ¿no? O sea, ver un morado, una nariz fracturada, a veces un pequeño golpe. Esa es la integridad física. Entonces, cuando se causan lesiones a la integridad de una persona, hablamos de violencia física. La violencia física tiene consigo unas penas privativas de libertad que se encuentran establecidas dentro del Código Orgánico Integral Penal. ¿Cómo hago yo, y lo más importante, para determinar la existencia de una violencia física? La forma es mediante una pericia. La pericia no es más que la experticia que realiza una persona con conocimiento profundo en determinado tema, en este caso sería un médico legista, que nos va a determinar los días de incapacidad para el trabajo de una persona, en este caso la víctima de violencia. Lo trascendental aquí es que en la conclusión de dicha pericia tiene que determinarse los días de incapacidad. Esto es importante porque de acuerdo a los días de incapacidad uno puede saber la gravedad del delito o la infracción cometida. Violencia psicológica. Yo estoy muy seguro cuando afirmo que la violencia de género más silenciosa y que más daño genera es la violencia psicológica. En el consultorio jurídico de la Universidad de Azuay, día a día recibimos denuncias o gente que necesita denunciar un hecho de violencia psicológica. Cuando hablamos de violencia de género hay que ser muy específicos en algo. Era un tema completamente invisibilizado hasta hace poco, ¿no? Empezaron los movimientos, empezó el feminismo liberal, que no tenía otro postulado más que el de la igualdad. ¿Y por qué se hablaba de igualdad? Ellas decían y sostienen hasta el día de hoy que las normas tienen un contenido de género. Y esto cuando uno lo dice así nomás parece no entenderse de forma sencilla. Pero un ejemplo fue el que aclara todo esto y me aclaró a mí, me sirve hasta el día de hoy. Cuando vamos a la época de la creación de las normas, habían dos tipos de personas, los hombres y las mujeres. En esa época, la mujer prácticamente estaba relegada a un segundo plano. Eso quiere decir que no tenía ni voz ni voto. Quienes creaban las normas eran los hombres. Entonces, desde ahí empezamos diciendo que el 50% de la población eran los encargados de crear las normas. Ahora, al seguir siendo invisibilizadas las mujeres y siendo ese otro 50% los hombres quienes creaban las normas, estas normas fueron creadas solo teniendo en cuenta los problemas de los hombres. Entonces, el 50% de la población creó normas orientadas a satisfacer o solucionar problemas de ese 50% de la población. Hasta ahí yo creo que estamos claros. Pero ¿qué pasa el día de hoy? ¿Por qué hasta el día de hoy se sostiene que estas normas tienen un contenido de género? Porque esas normas creadas por ese 50% de la población, que están orientadas a satisfacer o resolver los problemas de ese 50% de la población, están siendo interpretadas por ese mismo 50% de la población. Entonces, hasta el día de hoy sigue invisibilizada la mujer dentro del ámbito jurídico, que es lo que me compete a mí. ¿Qué se ha hecho para tratar de cambiar esto? Empezamos con la ley 103 de violencia. ¿Qué planteaba esa ley?
Esa ley, que creo que fue la más adecuada para tratar la problemática, lo que sostiene es que la mujer víctima de violencia lo que necesita es una protección. Primero, que se reconozca que la existencia de violencia y segundo, una protección. La protección no siempre va a ser una pena, simplemente puede ser una medida que garantice a esa mujer un espacio de tranquilidad, sentirse resguardada hasta poder tomar fuerzas de nuevo y continuar adelante. Eso con el tiempo fue variando un poco, que ya lo tocaremos después. Volviendo al tema, la violencia psicológica no son más que cualquier acto que perturbe o cause un perjuicio en la psiquis de la persona. Las personas de los sectores rurales son gente muy trabajadora y viven de su trabajo. Eso quiere decir que si una persona del sector rural tiene o es víctima constante de un hecho de violencia psicológica, lógicamente va a afectar su trabajo. Cuando una persona no está al 100%, como se dice comúnmente, no va a poder desempeñar su función al 100%. ¿Cómo se da la violencia psicológica? Son actos, en primer lugar, de amenazas. Todos sabemos que es una amenaza. Es tratar de decirle que te voy a generar un potencial daño al futuro. La manipulación es cuando yo trato de exigir un comportamiento o de generar un comportamiento que la otra persona no quiera hacerlo, pero yo le obligo de cierta forma sutil a que lo haga. El chantaje, o haces esto o te pasa esto. La humillación es muy común. La humillación se da a todos los niveles. Es cuando yo a una persona, en este caso una mujer víctima de violencia psicológica, la hago sentir mal, la basureo, la estoy humillando. Es muy común en hechos de violencia el aislar. De hecho, es uno de los patrones comunes cuando hablamos de un contexto de violencia doméstica. Sacar a la persona, en este caso a la mujer, de su ambiente natural, lo meto en otro ambiente, la tengo completamente aislada, si no puede pedir auxilio o pedir ayuda. El hostigamiento es la molestia constante que llega hasta el cansancio. Persecución, seguirla a todos lados donde se desenvuelva. Control de creencias, llegan hasta tal punto los agresores que cambian la forma de pensar de una mujer que es víctima de violencia. De igual forma las decisiones o acciones. Ahora, con la última reforma al Código Orgánico Integral Penal, se están generando nuevas infracciones, como son los insultos. ¿Qué es un insulto? Decirle, ve, tú eres una tal por cual, eres una hija de tal. Eso ya constituye una infracción. También existe, y aquí hacemos un pequeño paréntesis, con la última reforma que vino a través de la Ley de Erradicación de Violencia de Género, se incluye una nueva forma de violencia física. Son las famosas lesiones que no dejan huella. Si bien podría sostenerse desde la parte doctrinaria que esto no puede ser una infracción, al no poder ser comprobable, pero se considera que existen golpes como son las bofetadas, los puntapiés, que no necesariamente van a dejar una huella física. Es por eso que se ha reconocido a estas como infracciones contra la integridad física y actualmente se encuentran sancionadas. La tercera forma de violencia que yo creo que genera un daño fuertísimo, porque si bien la psicológica es silenciosa y es frecuente, la sexual en el sector rural se da muchísimo. Hablamos de abuso sexual, la violación y el estupro. ¿Qué es el abuso sexual? Cualquier acto de naturaleza sexual sin que involucre la penetración. Cuando hablamos de cualquier acto de naturaleza sexual, puede ser un beso en los genitales, tocar los genitales o el cuerpo de alguna persona. Y cuando esa acción ya se traduce en una penetración, que puede ser el miembro viril o de cualquier objeto en genital de otra persona, hablamos ya de una violación. Y el estupro, que es cuando una persona mayor de 18 tiene relaciones sexuales con otra persona mayor a 16, pero menor de 18, mediante el engaño. ¿Qué hizo esta ley para la erradicación de la violencia? Podemos decir que agravó todas estas conductas, tanto así que la violación, el abuso y el estupro, en caso de ser sancionados, siempre tendrán el máximo de la pena prevista en cada uno de los tipos penales. ¿Qué hacer cuando llega una víctima? Aquí yo coloco supuesta víctima porque hay que tener en cuenta que la calidad de víctima dentro de un proceso judicial se la da ya con una sentencia. Pero ¿qué hacemos cuando viene alguien que alega ser víctima de violencia?
Lo primero que hay que hacer es identificar el tipo de violencia. Vimos que había 3 tipos de violencia, que son los que nos enfocamos en el presente taller, que son la física, sexual, psicológica. Yo identifico el tipo de violencia y tengo que brindar la atención que se requiere. La atención a la víctima de violencia tiene que ser una atención muy específica. No es una víctima cualquiera. Es una víctima que muy probablemente vive sumida en un ambiente de extrema violencia donde nadie sabe de su problemática, sino ella y el agresor. Entonces, el acompañamiento que hay que hacer, en primer lugar, siempre les digo a mis alumnos y a la gente del consultorio, hay que decirle, yo te creo, hay que darle esa seguridad, hacerle sentir segura con nosotros y ahí recién que nos cuente un poco. Hay un tema muy frecuente que se trata hoy en día que es la revictimización. ¿Qué es la revictimización? Una persona que ya fue víctima de cualquier delito, y cuando hablamos de una persona que tiene una condición de vulnerabilidad, como una mujer y más aún una mujer víctima de violencia, el momento que yo le pido que me cuente una y otra y otra y otra vez qué es lo que pasó, estoy haciendo que se revictimice, que vuelva a revivir ese recuerdo y que vuelva a relatar lo sucedido, que puede ser muy doloroso para esa persona. Es por eso que cuando atendemos a una víctima de violencia, además de hacerle sentir segura, en un ambiente seguro y decirle yo te creo, tenemos que ser muy cuidadosos en cómo pedimos que nos cuente las cosas. Lo que generalmente se debe hacer es pedirle que nos relate de forma muy breve los hechos para poder unos transcribirlos y luego proceder con los respectivos procedimientos. Ahora bien, la competencia que tienen los GATS o que tienen las autoridades viene dada por la Constitución y hay ciertas normativas que nos llevan a nosotros a decir quiénes son los que pueden actuar. Todos podemos ser testigos, todos podemos escuchar a una víctima de violencia, pero son pocas las autoridades y los organismos quienes pueden disponer medidas de protección. Entonces, ¿por qué pongo aquí direccionar? Es porque los GATS parroquiales no tienen competencia para dictar medidas de protección. Entonces, ¿qué tendría que hacer o qué tendríamos que hacer nosotros en este momento como GAT parroquiales? Tendríamos que direccionar la denuncia que llega. ¿Cuáles son los organismos competentes? Fiscalía General del Estado cuando estamos frente a un delito. Delito de violencia de género son violación, abuso sexual, las lesiones de más de 4 días de incapacidad médico-legal y la violencia psicológica. La Defensoría Pública, que a través de la red de defensoría tienen a todos los consultorios jurídicos gratuitos, que son el Consultorio Jurídico de la Universidad Técnica Particular de Loja, Universidad Católica de Cuenca, la Universidad Estatal y, por supuesto, la Universidad de la SUAY. Nosotros brindamos asesoría jurídica gratuita a todas las víctimas de violencia de género. También está la Unidad Judicial de Violencia contra la Mujer y miembros del núcleo familiar, que todas y cada uno de los complejos judiciales tiene una unidad especializada o en caso de no tenerla, la hará de ella el juez multicompetente o el juez de unidad judicial penal. También la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Ellos también pueden recetar una denuncia, disponen las medidas de atención inmediata y remitirán el expediente a la Unidad Judicial de Violencia o a la Fiscalía, de ser el caso. Ahora, donde no tenemos una junta cantonal está la tenencia política. El teniente político tiene la competencia de dictar las medidas de protección. Será el mismo quien conozca la denuncia, valore la misma, estudie, analice la misma y disponga medidas de protección que serán las que veremos a continuación. Ahora, donde no hay una tenencia política, no está el teniente político, tenemos a la comisaría de policía, quienes tienen la misma competencia para dictar las medidas administrativas que luego serán remitidas a la autoridad respectiva para que las ratifique o las revoque. Ahora, aquí yo pongo algo clave. Muchas veces la duda, el interrogante que surge es si es que aquellas personas que tuvieron conocimiento del hecho pueden ser testigos dentro de un proceso. Y claro que sí. Hay un principio que se llama o se le conoce como libertad probatoria. Yo, mientras la prueba no viole la Constitución, puedo presentar cualquier elemento de prueba dentro de cualquier proceso judicial y ahí serán los jueces quienes tendrán que valorar. Entonces, si es que llega una víctima de violencia a la junta parroquial y la junta parroquial decide brindarle un acompañamiento y verifica la existencia de alguna situación de violencia, los miembros de la junta parroquial podrán
y diría yo, deberán ser testigos dentro del proceso de violencia, porque no podemos quedarnos de manos cruzadas ante un hecho tan reprochable como este. Ahora bien, las medidas de protección. Al ser una situación tan especial la que se presenta cuando estamos frente a violencia de género, hay que tener en cuenta que no siempre la cárcel es la solución adecuada. ¿Por qué digo esto? Vamos al contexto de una familia, padre, madre y 2 hijos. Se sostiene en la doctrina que muchas veces la madre no quiere ser señalada por sus hijos como la persona que mandó a la cárcel al papá. Es por eso que la ley 103 ya trae ciertas novedades en cuanto a esto. Y lo que hace en primer lugar es reconocer que existe la violencia y en segundo lugar dictar medidas de protección. ¿Cuáles son estas medidas? Son medidas que están ideadas o pensadas justamente para garantizar en primer lugar la integridad de la víctima y en segundo lugar que estos hechos, mientras se ventila un proceso, no se vuelvan a repetir. Las que vemos aquí son las del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal. En primer lugar, la prohibición del agresor de concurrir a determinados lugares. ¿Cuál es esta? Hay lugares en los que lógicamente puede que en determinado momento estén ambas partes. Hablamos del lugar de trabajo, el domicilio o la casa de los familiares, o incluso, como hablábamos de víctimas indirectas, puede ser las escuelas de los hijos. Entonces, con la primera medida de protección del artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, se da o se dicta esta prohibición de concurrir a determinados lugares, siendo los que les acabo de mencionar. Numeral 2. La prohibición de acercarse a la víctima. Esta es una prohibición mucho más fuerte porque hablamos de que el agresor está prohibido de acercarse a la víctima en cualquier lugar que ésta se encuentre. Por ejemplo, supongamos que la víctima decide acudir a la junta parroquial para determinado trámite o justamente para buscar ayuda ante su situación. El agresor no podrá acercarse a la junta parroquial mientras esté la víctima presente. 3. Prohibición de realizar actos de persecución. Es normal estos actos en temas de violencia porque les siguen y les controlan la vida. El agresor va a tratar de controlar cada aspecto de la vida de la víctima. Entonces, con esta medida ya no puede seguirle a ningún lado. 4. La conocida y me hago responsable de las palabras mal usada boleta de auxilio. La boleta de auxilio yo siempre la defino como un documento que en la práctica es como tener un policía parado al lado. Este es un documento que prácticamente es una hoja A4 en la cual se determina que se dictó una boleta de auxilio a favor de X persona víctima de violencia y en contra del agresor. ¿Por qué digo que es mal usada? Porque la boleta de auxilio en sí no es más que un documento que se le obtiene con mucha facilidad. Sin embargo, en la práctica se ha visto y vemos todos los días casos en los que la boleta de auxilio ha sido usada por una persona en los siguientes supuestos. Está el agresor comiendo en un restaurante y va la víctima, entra al restaurante y saca la boleta para que lo lleven preso. Mucho cuidado con eso. La boleta de auxilio no es para ser usada así. La boleta de auxilio, como su texto dentro de la propia boleta lo dice, es en caso de agresión. Entonces, la víctima que tiene o obtiene su boleta de auxilio, cuando es víctima de cualquier tipo de agresión por parte del agresor, puede hacer efectiva la misma, llamando al número de teléfono que está dentro de la boleta, o incluso se puede activar un botón de pánico y llegar a la policía o una autoridad competente lo antes posible. Ahora, al inicio de este taller hablábamos de que los hechos de violencia de género, en este caso doméstica, se dan dentro del lugar donde uno se debería sentir seguro. El lugar donde todas las personas deberíamos sentirnos cuidados, resguardados y seguros es nuestra casa. Estos hechos se dan dentro de esta casa, dentro de este hogar. Entonces, la quinta medida de protección es la orden de salida del agresor de la vivienda. Pero no es siempre. Esto se da siempre que la presencia del agresor en esta vivienda implique un riesgo a la integridad de la víctima directa e indirecta. Directa podría ser en este caso la mujer, indirecta los hijos o los padres de la mujer o cualquier familiar que se encuentre en el hogar. 6.
Muchas veces el chantaje se da desde el punto de vista de la violencia patrimonial. Violencia patrimonial se da cuando la persona quien tiene o genera los ingresos es el cónyuge y la víctima es su pareja, su esposa, su otra cónyuge. Y la amenaza va por ese lado de que si tú no estás conmigo no vas a tener que comer, te vas a morir de hambre. O te voy a quitar a mis hijos porque tú no vas a tener un lugar donde tenerlos o cómo alimentarlos. Con esta medida, que es la número 6, se puede solicitar a la autoridad competente una privación de la custodia. ¿Qué es la custodia? El hecho de que un padre esté al cuidado de sus hijos. Entonces, con esta medida, la madre o la mujer que es víctima de violencia puede quitar la custodia al padre. Así el padre, quien es el agresor, ya no está dentro del hogar, ella está con todos los derechos sobre sus hijos, ya no depende del padre para nada en este caso. E incluso luego se puede gestionar, en caso de violencia patrimonial, una pensión alimenticia o una pensión de subsistencia, como lo determina el Código Orgánico Integral Penal. Pensión alimenticia, el padre que no se encuentra con sus hijos tendrá que cancelar un monto de dinero de acuerdo a sus ingresos a fin de satisfacer necesidades como vestimenta, alimentación saludable, educación y salud. Pero la pensión de subsistencia se da para las víctimas de violencia. ¿Qué es esta pensión? El mismo caso de violencia patrimonial. La víctima, en este caso la mujer, no tiene dinero para alimentarse, no tiene un techo donde vivir. La pensión de subsistencia viene a resguardar precisamente esto, que se le dé como una pensión alimenticia a la víctima de violencia a fin de que pueda subsistir. Ahora, siguiendo en el tema de la violencia patrimonial, muchas veces el agresor expulsa del domicilio a la víctima y dice, ve, esta es mi casa, lárgate. No tienes nada que hacer acá, anda a dormir en la calle si quieres. Y parece crudo lo que les digo, pero sucede muy frecuentemente. Entonces, esta medida de protección número 7 hace o contrarresta esto. Dice, perfecto, el agresor tiene que salir, pero la víctima tiene que reintegrarse a su domicilio, tiene que tener un lugar donde vivir. Ella no generó la violencia. Entonces, esta medida busca el reintegro a la víctima dentro de su domicilio y simultáneamente que sea el agresor quien salga de este domicilio. Hoy en día está muy de boga una discusión respecto al porte y la tenencia de armas y de hecho en sectores rurales es muy común que se tengan armas de fuego. Sin el permiso adecuado, esto constituye de por sí ya un delito, como es el de tenencia ilegal de armas de fuego o el porte ilegal de armas de fuego. En caso de que existiera o esta persona haya obtenido un permiso de porte o tenencia de armas, una medida de protección es la suspensión de este permiso. Ahora, no sirve de nada que haya una intervención estatal respecto a un hecho de violencia si es que no logramos erradicar estas conductas o estos patrones de conducta de una forma, por así decirlo, a largo plazo. Eso se logra a través de tratamientos respectivos. ¿Y por qué se habla de un tratamiento a los involucrados y no solo a la víctima o no solo al agresor? Es porque los hechos de violencia se dan dentro del seno familiar, pero además de eso vienen arraigados ya, creo yo, en la cultura de las personas, sobre todo de quienes hasta hace poco veíamos el tema de violencia de género como un tema secundario, que no es así. Es un tema que realmente existe y hay que erradicarlo. Entonces, estos tratamientos respectivos buscan erradicar estos patrones de conducta en todos sus niveles. Además de eso, tenemos las medidas de protección que son un poco más específicas para los delitos sexuales que están en el artículo 558, numeral 1, que vienen a desarrollar un poco más a profundidad las que hemos ya revisado. Antes de continuar y hasta aquí, quiero saber si es que existe alguna pregunta, alguna duda, algo que les pueda ayudar. Caso contrario, continuamos con el taller. ¿Estamos con el micrófono abierto para todos o no? Sí, entonces, por favor, si es que existe alguna duda, alguna pregunta, con toda confianza me interrumpen, no hay ningún problema respecto a eso. Entiendo que no tenemos, entonces continuamos. Ahora, el artículo 51 de la Ley de Erradicación de Violencia de Género establece medidas administrativas inmediatas de protección. Estas medidas son las que se deben dictar apenas una persona
tiene conocimiento de la existencia de cualquier tipo de violencia de las que ya vimos al inicio del presente taller. Pero, ¿quiénes son los que pueden dictarlas? Artículo 51 es expresamente claro. Son los tenientes políticos cuando hablamos de un nivel parroquial, y cuando hablamos de un nivel cantonal son las juntas cantonales de protección de derechos, que dependen directamente de los municipios. Ahora, cuando no existe una junta cantonal y no está el teniente político, serán los comisarios nacionales de policía quienes pueden dictar estas medidas inmediatas de protección. No se olviden, esto es muy importante porque una autoridad pública o un funcionario público solo puede ejercer las funciones que le están expresamente permitidas. Si es que es una autoridad o un funcionario público el que dicta una medida que no le está permitida o no le está legalmente, no tiene atribución legal para hacerlo, puede iniciarse acciones legales en contra de ese funcionario. Entonces es muy importante que tengan esto presente. De esto nosotros colegimos que las juntas parroquiales no tienen competencia legal para dictar medidas administrativas inmediatas de protección como las que analizamos, sino los tenientes políticos, cuando hablamos de un nivel parroquial, y cuando hablamos de un nivel cantonal, las juntas cantonales de protección de derechos. Cuando no hay ninguno de estos dos, son las comisarías nacionales de policía. Ahora, en un inicio, analizamos el artículo 558 del Código Orgánico Integral Penal, que determina cuáles son las medidas de protección que se dictan. Y cuando analizamos las medidas de protección, medidas administrativas inmediatas de protección del artículo 51 de la Ley para la Erradicación de la Violencia de Género, vemos que son muy similares. No es coincidencia, son prácticamente las mismas. En primer lugar, una boleta de auxilio. En segundo lugar, una orden de restricción de acercamiento a la víctima o la prohibición de acercarse a la víctima que vimos antes. En tercer lugar, restitución de la víctima a su domicilio, que lo que vimos antes era el reintegro de la víctima al domicilio y simultáneamente la salida del agresor. O aquí ya se da un poco más de autonomía a la víctima y se sostiene que la víctima es la que tiene que saber cómo, cuándo y dónde. De hecho, un derecho garantizado a las víctimas es el de poder actuar o dejar de actuar cuando la víctima así lo considere dentro de un proceso. Nadie puede obligar a una víctima a que comparezca a determinado proceso o a que no comparezca. Me explico de una forma más fácil. Si la víctima quiere, denuncia. Si la víctima quiere, continúa el proceso. Pero si la víctima no quiere denunciar o no quiere continuar dentro de un proceso, no se le puede obligar. Es un derecho constitucional de la víctima. Ahora, como hablábamos un poco de las medidas que era común que dentro de lo que es la violencia patrimonial, el agresor amenace con el hecho de quitar a los hijos o no darle los alimentos a los hijos. También hay situaciones, y de hecho esta semana conocimos un caso en el consultorio, en los que los agresores son aquellas personas que no solo quitan a los hijos, no solo privan de alimentación a sus cónyuges o de trabajo o cualquier tipo de ingreso, sino que aparte de eso, se llevan a los hijos a otras provincias. Y cuando se llevan a un hijo a otras provincias y tenemos una víctima que a lo mejor no tiene los recursos para poder trasladarse o para poder ubicar a sus hijos, el ambiente se vuelve un poco o mucho más difícil. Es por eso que esta medida administrativa inmediata de protección viene a tratar de solucionar esta problemática. Y el numeral quinto establece la prohibición del agresor de traslado de hijos. ¿Qué pasa si a nivel de junta parroquial se determina que existió un traslado de hijos? Se tendrá que direccionar a los mismos organismos que ya analizamos, tenencia política, junta cantonal o comisaría de policía, justamente manifestando este particular para que se tomen las medidas adecuadas. Por ejemplo, el artículo 125 del Código de la Niñez y Adolescencia establece lo que es la recuperación del menor, cuando se obstaculiza las visitas que tiene un padre respecto a sus hijos, se podrá coordinar con la DINAPEN para la recuperación inmediata del menor. Aquí viene a suplir un poco el numeral quinto de este artículo. Además de eso, la misma ley para la erradicación de violencia de género contempla todas y cada una de las medidas que ya analizamos que están dentro del Código Orgánico Integral Penal en sus artículos 558 y 558 numeral primero. Ahora bien, ¿qué es lo que tiene que hacer la junta parroquial cuando llega una persona que dice ser o fue
violencia o víctima de violencia de género. La Junta, como ya vimos, primero tiene que atender de una forma completamente empática. Decirle yo te creo, generar confianza, hacerle sentir protegida. Segundo, tratar de calmar un poco, darle un acompañamiento, resguardarle, pero lo más importante es derivar. Derivar a quienes vemos aquí. Tenientes políticos, junta cantonal o comisaría de policía. La junta parroquial no puede dictar medidas administrativas inmediatas de protección. Mucho cuidado con esto. Si los miembros de la junta parroquial lo hacen, podría haber sanciones administrativas en contra de ellos porque no está dentro de sus funciones. Ustedes solo pueden hacer lo que la ley les permite hacer. No pueden irse más allá de eso. Una vez que ya se ha reconocido la existencia de la violencia y sabemos que es un hecho completamente reprochable, pero que sucede todos los días, en todos los lados, también hay que tener en cuenta que la ley prevé sanciones para las denuncias maliciosas o temerarias. ¿Por qué es importante que ustedes tengan conocimiento de esto? Así como hay personas que realmente son víctimas y que son la gran mayoría que viven un infierno en vida, hay personas que han buscado y que lo han hecho, se han aprovechado de las medidas para obtener beneficios personales. Por ejemplo, denunciar violencia psicológica o cualquier tipo de violencia para sacar al cónyuge de su hogar y luego demandar un divorcio o demandar alimentos o quedarse con los bienes. Las víctimas de violencia de género pueden ser tanto el hombre como la mujer o los hijos. Si bien hay que ser realistas en nuestra sociedad, así como en el 99% del mundo, la víctima de violencia de género es la mujer, hay casos en los que el hombre también es. Ahora bien, ¿cuál es la sanción legal que se prevé para una acusación o denuncia maliciosa? La persona que propone una denuncia o acusación de la misma que nunca pueda ser probada porque o no existen pruebas o jamás sucedió, tiene una sanción. Si es que dentro de ese proceso se declara como maliciosa esta denuncia o acusación, se inicia un proceso por calumnia, que se llama calumnia judicial, y de encontrarse culpable esa persona puede haber una pena privativa de libertad que es de 6 meses a 1 año. Entonces, hay que ser muy cuidadosos cuando se asesora y se le dice a una persona que puede presentar una denuncia. Primero, a manera de recapitulación, identifiquemos el tipo de violencia: física, sexual, psicológica. Una vez identifiquemos el tipo de violencia, vamos a saber que tenemos más o menos que orientar a la víctima a dónde tiene que ir para presentar su denuncia. Una vez que hagamos eso y se haya presentado la denuncia, obviamente a través del GAD o de la Junta Parroquial tendrá que darse un acompañamiento a la víctima. Pero en resumen, ¿cuál es la competencia que tiene el GAD parroquial o qué deberían hacer los diferentes GADs parroquiales para estos hechos? Es generar políticas, generar ambientes de debate, campañas de concientización como la que estamos haciendo hoy en día, en la cual todos entendamos que comprende la violencia de género, la violencia doméstica, cuáles son sus repercusiones. No se olviden que las estadísticas actuales establecen que aproximadamente 8 de cada 10 mujeres son víctimas de cualquier tipo de violencia. Y es algo que tenemos que erradicar y no podemos permitir que suceda en nuestra sociedad. Hasta aquí sería un poco lo que tenía, lo que me gustaría que ustedes conozcan de violencia de género. Por favor, quedo abierto a cualquier pregunta, duda o sugerencia que tengan. Y desde ya ha sido un honor y un gusto a través de la universidad poder acompañarles y sobre todo compartir con ustedes estos conceptos básicos de violencia de género. Muchas gracias. Gracias a usted, abogado Giancarlo. Muchísimas gracias por exponernos estas herramientas en las que un poco nos ayuda a aclarar esas dudas que teníamos con relación al actuar institucional de los GAD parroquiales frente a hechos de violencia de género. No sé si tenemos alguno de los compañeros alguna consulta. ¿Podemos hacer alguna pregunta al abogado con relación al tema expuesto?
Yo quería, o más bien tenía una observación en este tema, doctor. Se conoce y al estar cerca de las comunidades, la mayoría creo que de quienes estamos en los gobiernos parroquiales, conocemos de casos que no son denunciados por las víctimas. Al conocer estos casos, vemos que hay víctimas secundarias, como me parece que usted le llamó, que son los hijos, es el entorno familiar de esta persona. Pero si no hay denuncia, se puede actuar de hecho, no sé cómo se le llamaría exactamente, cuál sería el procedimiento en el caso de que se pueda poder como autoridades intervenir en estos hechos de violencia que en muchos casos son bastante visibles, pero que la denunciante o más bien la persona que sufre violencia no se atreve a denunciar por muchos factores, entre ellos está el miedo de lo que vayan a decir, la influencia que tiene la familia, la sociedad, la independencia financiera que no se cuenta muchas de las veces y de la cual también puede ser víctima. Ahora, ¿qué hacer ante esos hechos? Porque muchas veces al no haber una denuncia ha ido en crecimiento esa violencia y lo que ha generado en algunas parroquias, en algunos lugares, es lo que ya hemos conocido, desenlaces fatales como el femicidio o el feminicidio, que creo que incluso son dos términos bastante distintos o distintos, pero que genera esa sensación en autoridad de que pudo conocer, pero no actuó. Esa sería una consulta, doctor. Muchísimas gracias por su consulta. A ver, cuando hablamos de niños, los niños hablamos de una doble condición de vulnerabilidad. En primer lugar, tenemos a la mujer que tiene ya una condición de vulnerabilidad por el tema de violencia de género. Y cuando hablamos de las víctimas indirectas, en este caso los niños, es una doble condición de vulnerabilidad. ¿Qué quiere decir? Hay personas que por ley están obligadas a denunciar. La ley, y de hecho hay un tipo penal dentro del Código Orgánico Integral Penal que se llama omisión del deber de denunciar. ¿Quiénes son esas personas? Los docentes universitarios, por ejemplo, los médicos. Entonces, si por ahí llega un niño a atenderse en un centro de salud, un subcentro de salud, o llega un niño que es evidente que está siendo víctima o víctima indirecta de violencia a una escuela y es un profesor o el director de la escuela el que lo ve, primero en sí la escuela deberá adoptar medidas un poco más específicas, como por ejemplo un acompañamiento psicológico, pero inmediatamente en el caso de los niños tendrán que poner a conocimiento de la autoridad respectiva. ¿Cuál es la autoridad respectiva en este caso? La Junta Cantonal, comisario de policía o el teniente político. Ahí el teniente político podrá dictar medidas. Entonces, ahí creo que solucionamos un poco el tema de los niños o de las víctimas indirectas. ¿Qué pasa con la víctima directa, por así decirlo, la mujer víctima de violencia? Usted tocó dos puntos súper interesantes y súper importantes. El primero, el tema financiero, que yo lo defino como violencia patrimonial, que es lo que hablamos un poquito, ¿no? Entonces, para eso está un poco orientada la pensión de subsistencia. Pero el segundo lugar son los casos que usted tocó, el femicidio y el feminicidio. Actualmente en el Código Orgánico Integral Penal existe y está tipificado, eso quiere decir, está reconocido dentro de la normativa el femicidio, que la ley lo prevé como dar muerte a una mujer por el hecho de ser mujer, pero cuando existan relaciones de poder y actos previos de violencia. ¿Qué es el femicidio? ¿Por qué llegó a esta ley? Es porque las luchas del activismo feminismo llevaron a que se reconozca este tipo penal dentro del código. Sin embargo, existen errores graves de dogmática penal. La dogmática es el conocimiento profundo en un área del derecho. ¿Por qué digo esto? Lo que en el Código Orgánico Integral Penal se conoce como femicidio, a nivel ya del derecho penal se le debe llamar feminicidio. ¿Sí? El feminicidio es lo que nosotros conocemos en nuestra ley como femicidio. ¿Por qué? Porque el femicidio, ya desde un punto de vista correcto de práctica penal o de estudio del derecho penal, es el hecho de matar a una mujer. Así de sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando la víctima realmente no quiere denunciar porque vive sumida en el miedo? Es un poco el conflicto que tenemos hoy en día, ¿no? Y eso está reconocido en la Constitución. El artículo 11, si la memoria no me falla, dice que
víctima tiene derecho a participar o dejar de participar. Entonces, uno no le puede obligar a la víctima de violencia a que denuncie. No existe poder humano que lo obligue. O sea, de hecho, hay algo que se conoce como el círculo de violencia, que fue tratado en Estados Unidos, y es el hecho de que una mujer que vive dentro de violencia, el ambiente se vuelve tan complicado psicológicamente, emocionalmente, que la mujer llega a un punto que se le conoce como el acostumbramiento. La mujer llega a creer que eso es normal. Pero lo más grave del círculo de violencia, que hay estudios serios, es que ese acostumbramiento se vuelve tan profundo que se genera psicológicamente un fenómeno conocido como el síndrome de acostumbramiento al maltrato, que es muy común en víctimas de violencia sexual, sobre todo niñas que son abusadas frecuentemente, así como en mujeres víctimas de violencia de género. Entonces, un poco para aclarar sus dudas, si es que la víctima directa no quiere denunciar, por más que haya una persona que esté brindando el acompañamiento, no se le puede obligar a denunciar. El trabajo que se tiene que hacer o el acercamiento que se debe hacer es más desde el punto de vista psicológico. Empecemos con tratar de brindar un acompañamiento psicológico previo a la denuncia para que esa víctima tome fuerza o hasta cierto punto salir de ese círculo de violencia o darse cuenta que no está correcto el círculo de violencia y cuando ya pueda superar o se sienta fuerte como para denunciar, acuda a denuncia y se le brinden todas las facilidades de acompañamiento desde la junta parroquial para que pueda denunciar. Hay un tema que vale la pena contarles hoy en día y se ven casos a nivel mundial donde existen asesinatos. No hablo del femicidio, hablo del asesinato y hay el caso más famoso que ha sonado en los últimos 20 años es el de Jacqueline Chabaud en Francia. Y este caso es el que sirve un poco para darse cuenta de cómo funciona la violencia de género dentro del hogar. Jacqueline Chabaud era una señora francesa que estuvo casada con Ernest, que era su esposo, y tenían 3 hijos, 2 mujercitas y un hombre. Se daban hechos de violencia tan graves dentro de ese hogar y hechos de humillación tan fuertes que el hijo se suicida. Durante 13 años más o menos de matrimonio, las 2 menores eran víctimas constantes de violencia sexual por parte del padre. Un día, Jacqueline realmente creo que llegó a un punto en el que no aguantó más, se cansó, y mientras Ernest estaba fumando un tabaco en su balcón, ella agarró la escopeta y le dio por la espalda 2 tiros y lo mató. Cuando uno escucha esto, había grupos que decían, esto es una legítima defensa, pero la legítima defensa sostiene que tiene que estar existiendo en el momento que yo ejerzo la fuerza una agresión. Es por eso que un requisito de la legítima defensa es la actualidad. El debate actual, y de hecho esa es mi tesis de posgrado, es el cambio de paradigma. Ya no hablamos de violencia doméstica o de género, de una agresión actual. Hablamos de una agresión inminente. ¿Qué quiere decir esto? Que la agresión o el agresor en cualquier momento puede detonar, en cualquier momento puede agredir. No es que hay un factor, o llegó de mal humor a la casa, o no. Y son ejemplos de la vida diaria. Y ahí es cuando agrede. Entonces se pretende ese cambio, ¿no? Para no llegar incluso a muchos casos de desenlaces fatales, porque el femicidio se le sostiene como la ruptura de los círculos de tensiones. Cuando hablamos ya de un círculo de violencia fuerte, el desenlace muy probable dentro de los hechos y casos de violencia más graves es un femicidio. Entonces, para romper un poco ese paradigma, se está buscando esta reforma y se está peleando por esta reforma desde el punto de vista de la academia y sostener que la legítima defensa ya no necesito, no depende de una agresión actual, porque la agresión es inminente. No sé si contesté su pregunta o si algo no quedó claro. Sí, sí, está clarísimo. Muchas gracias. No hay de qué. Abogado, yo también tenía una duda y quisiera aprovechar. Usted nos mencionaba qué hacer desde las juntas y nos mencionaba 3 puntos: atender de forma empática, dar acompañamiento y luego sería derivar estos casos a las juntas, a las tendencias políticas. En el caso de los primeros puntos, atender de forma empática, ¿cuál sería el proceder desde el personal de la junta? No sé, se podría o se podría realizar, consultar el nombre, datos, o eso no tendría que realizarse. A ver,
Primero, yo creo que cuando hablamos de una víctima de violencia, como ya les decía, es una víctima muy, muy, muy especial, que generalmente viene de un ambiente tan hostil que piensa que todos están en su contra y piensa que no hay salida a su problema. Lo primero es generar empatía. ¿Cómo lo hago con eso? Por ejemplo, lo que hacemos nosotros y hasta cierto punto el protocolo que tenemos del consultorio jurídico, siempre que viene una víctima de violencia que es mujer, es el asesor, en este caso yo, con una alumna. Entonces tratamos de hacerle que se sienta cómoda, cómo está, cuénteme en qué le puedo ayudar, le tratamos del nombre, más que nada darle confianza. Ese es el primer punto, lo más importante. El rato que ella se siente con confianza, de a poco, solita va a ir dejándose ayudar. Como les decía, uno no puede obligar a la víctima a denunciar, pero la víctima llega a un punto donde si se genera confianza y siente que estamos para apoyarla, sola se va a dejar ayudar. Entonces yo creo que siempre es eso, o sea, tratar de generar un poco de empatía. Siéntese, cuénteme en qué le puedo ayudar, estamos aquí para servirle. Yo le creo, yo le voy a acompañar y voy a hacer todo lo posible para ayudarle. Eso es fundamental dentro de la primera atención que se da a la víctima de violencia. Después de eso, si es que dentro de las juntas se le puede brindar o estar acompañada todo el tiempo de la persona que logró generar la empatía, se va a seguir sintiendo segura. Y en tercer lugar, derivarlo, pero si es posible que se le acompañe, o sea, que la persona que hizo el primer acercamiento y que generó la empatía, le acompañe en todo el momento hasta que ponga la denuncia, porque es frecuente que llega donde mí, le doy la asesoría, le digo, tenemos que hacer esto, y luego le digo, sí, pero vaya allá a que le ayuden, la víctima no va a llegar. Entonces yo digo, permítame, la acompaño, estoy aquí para servirla. Yo no voy a dejar que le pase nada malo mientras esté conmigo y le llevo yo donde el ente político y le acompaño y la hago sentir protegida. Yo creo que es muy probable que la denuncia se presente y que el procedimiento continúe. O por lo menos que se dicten las medidas que garanticen temporalmente un cese de la violencia. Paralelo a eso, si hacemos un acompañamiento psicológico terapéutico, yo creo que la víctima tiene muy altas probabilidades de, número uno, recuperarse emocionalmente de lo sucedido y número dos, llevar adelante un procedimiento. Muchísimas gracias, abogado. No sé si tenemos tal vez otra consulta también. Yo quisiera, si me permiten, hacer solo un comentario. Creo que las dos preguntas han sido muy valiosas y sobre todo quiero tomar la de la licenciada Garzón, referente a los niños, niñas y adolescentes. En realidad, es lógico que si hay violencia en la casa, esa violencia inmediatamente salpica, y no solo salpica, sino agrava muchísimo a los niños, niñas y adolescentes. Pero la atención en casos de violencia a los niños, niñas y adolescentes sí es un poquito más diferente, porque como bien decía el doctor, tienen una condición de vulnerabilidad diferente y hay una atención prioritaria a los niños en cualquier circunstancia, con o sin violencia. Entonces, se aplica el interés superior del niño. En este supuesto, creo que lo contestó muy bien el doctor y solo quiero profundizar. Cuando sabemos un niño, una niña, un adolescente es víctima de violencia de cualquier tipo, la persona que llega a tener conocimiento del acto o la omisión que genera la violencia tiene la obligación de denunciar. Tiene la obligación de denunciar. Como bien dice el doctor, en caso a la mujer no le podemos obligar y exigir que haga la denuncia, pero de los niños tenemos que ser garantes. La sociedad, la familia y los docentes somos garantes. El Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia establece quienes tienen la obligación. El Sistema Integral de Protección a Niños, Niñas y Adolescentes nos pone a toda la sociedad, a los docentes, a las personas que tienen un contacto, llegan a tener una información, por ejemplo, las unidades educativas, eran los espacios, digo eran antes de la pandemia, porque hace rato lamentablemente los niños no están en las unidades educativas, pero las unidades educativas eran el espacio para poder detectar de manera temprana estos casos de violencia y por supuesto los padres, aunque sabemos que lamentablemente en el seno familiar es en donde se genera la mayor cantidad de hechos de violencia. Y por eso tenemos que estar muy atentos. Nosotros como GATS parroquiales, nosotros cuando estudiamos a la sociología del derecho, sabemos que los GATS parroquiales tienen un rol muy importante en esto por la cercanía con la comunidad. La cercanía, el conocimiento, como es territorialmente un poco más pequeño, podemos tener más
posibilidad de darnos cuenta cuando algo está sucediendo. Y el rol del GAT parroquial en general en los actos de violencia tiene que enfocarse a la educación, a la sensibilización y a la prevención. Cuando se pronunciaba y se comentaba sobre esta violencia patrimonial o este temor a denunciar justamente por la independencia económica, ¿cómo podemos actuar los GATs parroquiales? Todos los proyectos económico-productivos con enfoque de género, como lograr empoderar a la mujer, lograr involucrar a la mujer, permitirle que tenga justamente una actividad económica que pueda garantizar su sustento. Si bien el doctor nos hacía referencia a estas pensiones de subsistencia, sabemos que las condiciones económicas muchas de las veces no van a permitir, incluso las pensiones alimenticias sabemos que no se cumplen y muchas de las veces ni se denuncia porque sabe que no le va a pagar, a pesar de que es un derecho del niño y de la niña. Pero como GATS nosotros sí podemos generar proyectos mucho más sostenibles, cuando hablo de sostenibles, con una visión integral de no solamente económico-productivo, sino también de inclusión económica de estos grupos de mujeres, de niñas, de personas adultas mayores que están siendo de alguna manera discriminadas y que ese temor a la falta de independencia económica es una de las razones por las cuales no se dan la posibilidad de denunciar. Pero cuando se hay estos proyectos sociales, también se da ya un apoyo psicológico indirecto, pero muy fuerte, porque el rol que empieza a adoptar la mujer en la sociedad, en la comunidad, no solo que te da independencia económica, sino te da un rol, te visibilizas en la sociedad. Entonces hay más posibilidad de empoderar y reconocer cuáles son los derechos. Los procesos de sensibilización, de educación, de inclusión en todos estos aspectos son fundamentales para lograr este fin de la erradicación. Sin embargo, en el tema de violencia de niños, niñas y adolescentes se debe profundizar un poco más y sí les invitamos a analizar este tema también con otras acciones. Hay muchísimos protocolos, hay muchísimas rutas de acción para atender esos casos de violencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted, Magíster Ana María. No sé si tenemos alguna consulta más por parte de alguno de los participantes. Bien, no hay ninguna consulta más. Reiterar nuestro agradecimiento a Magíster Ana María por acompañarnos en este taller, compartir sus experiencias, igual al abogado Giancarlo Vignolo por realizarnos esa exposición, ayudarnos a tener esas herramientas claras sobre saber cómo actuar desde los GAT parroquiales frente a hechos de violencia de género. Y en este marco, pues, reiterar el agradecimiento y dar las palabras a la presidenta de CONAGOPARE, a Janet Garzón, para que realice el acto de cierre de este taller. Bueno, yo creo que todo lo que tengamos como información nos sirve para poder tratar y para poder actuar con certezas sobre las funciones que tenemos en el gobierno parroquial. Ya lo decía el doctor, tenemos que hacer lo que dice la ley. Y en casos como los de violencia de género, en los que vemos cómo las cifras realmente muestran una realidad bastante difícil de asimilar, pero yo creo más bien que una realidad que siempre estuvo ahí, una realidad que sigue estando presente y que va aumentando, quizás se visibiliza mucho más por el tema de redes sociales, donde uno puede darse cuenta, estando aquí o estando en cualquier lugar del mundo, cómo las cifras van creciendo. Yo solamente me queda pues agradecerle a usted, estimada magíster Ana María, por este apoyo, por acompañarnos en el taller, por también brindar desde el lado académico cuáles pueden ser las alternativas que podemos tomar como gobiernos parroquiales, más allá de enmarcarnos en la ley, el también generar políticas, propuestas, el poder generar proyectos que puedan apoyar a la mujer, puedan apoyar a las víctimas y puedan generar ambientes en los que seamos más tolerantes. No hablo de la tolerancia
hacia la violencia, porque eso yo creo que no la debemos de permitir jamás, pero sí de generar ambientes y a través de la gestión del trabajo en el territorio, enfocar hacia estos temas importantes que creo yo que faltan desde las autoridades el ponerle la importancia debida con el presupuesto, porque todo proyecto tiene que tener un presupuesto en el que sustente su articulación, su función para que pueda desarrollarse en el territorio. Yo me quedé solamente con una duda ahí, quería enfocar en algo, en cómo la violencia en la ruralidad se enfoca o se diferencia de la violencia de género en la ciudad. Y ahí más bien para pedirle al doctor que usted con los casos que ha llevado en el territorio, eh, y con las estadísticas que se tiene desde el consultorio jurídico, ¿ha podido usted notar cuál es la diferencia, cuál es, dónde se dan los casos más relevantes o más elevados, dónde están las tasas más elevadas de violencia? ¿Es en la ruralidad o es en los centros urbanos? ¿Hay una diferencia en eso? ¿Hay diferencia también, o la violencia tiene diferencia en el tema de la educación? Es decir, eh, el nivel de escolaridad tiene que ver con la violencia, va cambiando ese tema hoy en día, o más bien se sigue generando más allá de, de educación, más allá de los estudios que se tenga o de las herramientas que se cuente. Yo creo que solo este tema y damos por terminado el taller. A ver, perdón, se me cortó un poco el internet. Si no escuché mal, su consulta era de dónde se da más la violencia, si es en el sector rural o urbano, y un poco cuál era la segunda parte. Discúlpeme, tuve un problema con internet, se me cortó un poquito. Se trata del tema de la educación, de cómo. Creo que se cortó, pero Giancarlo, la licenciada preguntaba si la educación influye en que haya más o menos violencia, si hay algún factor o eso se está modificando. Ya, perfecto. A ver, aquí hay una experiencia muy personal mía. Yo realmente era uno de los detractores más fuertes de todo el tema de violencia de género porque tenía una concepción que no era la correcta. Yo decía que la violencia de género estaba muy mal concebida y que el tema del activismo no generaba más que rechazo, hasta que hice lo que cualquier persona responsable tendría que haber hecho, sentarme a estudiar un poco, analizar cifras. En la maestría que la hice en la Universidad de la SUAY tuve un módulo de género que me cambió la perspectiva. Me enseñó qué es la violencia, cómo se da, cuáles son los patrones, y ahí fue que yo empecé a conocer que realmente la violencia es algo que está dentro de nuestra sociedad y está muy enraizado, se cree que es muy normal. Ahora, la primera pregunta, en el sector rural es donde más violencia existe. Y lo más triste de esto es que el índice de violencia sexual en el sector rural es gigantesco. Hay una creencia, y a mí me ha pasado, y fue una de las frustraciones más grandes que tuve porque había una señora que decía, el marido llega a la casa y decide tener relaciones sexuales cuando él quiere. Yo no puedo decir que no. Señores, la violación se puede dar dentro del matrimonio. La violación se da siempre que una persona no consiente tener relaciones sexuales. Entonces, es mentira eso de que porque es marido puede tener relaciones cuando le dé la gana. No, la violación se da en cualquier momento. Incluso se puede dar una violación mientras está teniendo relaciones sexuales. Me explico mejor. Está una pareja teniendo relaciones y una de ellas dice, para, ya no quiero más. Y si continúa, es violación. Entonces, por eso les digo, hay ciertas concepciones o ciertos criterios que tenemos que ir cambiando, ciertas creencias que se manejan que son completamente erradas y equivocadas. Hoy en día se abrieron los ojos de muchas personas, ya se hizo visible un tema que era invisibilizado por muchos años, pero lamentablemente en el campo es donde más actos de violencia de género se dan. Sector rural, el tema de los golpes, yo he escuchado y han venido muchos usuarios del consultorio que nos han dicho eso. Si es que el marido pega porque el marido es. No, no hay ninguna justificación para agredir a ninguna persona. Eso hay que cambiarlo. Entonces, eso hay que tener muy en cuenta. Ahora,
Siempre yo creo que la educación es fundamental. Al inicio les contaba mi experiencia personal. Yo era un profesional que, más allá de muchos temas judiciales y jurídicos que se manejan, generé cierto rechazo ante el tema de género por la forma en cómo se afrontaba. El tema del activismo de género puede llegar a generar rechazo en muchos sectores de la población. Sin embargo, yo creo que hay que reconocer la lucha tan fuerte, tan férrea que se hace para hacer visibles estos temas. La educación, y sobre todo lo que yo he conversado tantas veces, la educación en género tiene que ser parte de un eje transversal dentro de los planes educativos de escuela, colegio y universidad. El rato que nosotros luchamos porque se haga más visible aún este tema, más se genera un cambio, una concientización. Cuando yo estaba en la escuela, me acuerdo que en mi casa se me burlaban, porque a mí en la escuela me enseñaron de reciclaje. Nadie más reciclaba. Me enseñaron que se recicla, que no se recicla. Entonces, de a poquito fui yo el que fui cambiando el chip en mi casa de reciclaje. Hoy en día creo que todos ya sabemos que hay que reciclar. Se separa la basura y se recicla. Lo mismo tiene que pasar con cualquier problemática asociada, especialmente con el tema de género. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede? Y esto quiero ser muy, muy claro y no quiero sonar mal, pero es más barato hacer una ley que implementar un plan de educación que tenga un eje de género transversal. Es mucho más barato. Por eso no se lo hace, porque cuando implemento un plan de educación en género, que es un eje transversal en toda la formación académica, desde escuela hasta universidad, tengo que cambiar todo el peso, tengo que contratar profesores, capacitar profesores. Entonces, en la práctica, todo se reduce a un análisis económico del derecho. Lamentablemente es así. Sin embargo, podemos cambiar las juntas parroquiales, juntas cantonales. Ustedes hacen talleres donde estén los niños, van a las escuelas. El mismo consultorio jurídico de la Universidad de la SUAY tiene sus brigadas. Vamos a diferentes sectores de la sociedad, hablamos de lo que es la violencia, el tema jurídico que necesiten y empezamos a generarse cambios, sobre todo que las víctimas y los niños se den cuenta de que ciertos hechos no están bien. Créanme que de a poco vamos a lograr un cambio gigante en la sociedad. No sé si contesté todas sus preguntas o si quedó algo que no estaba claro. Bueno, yo creo que con eso quedó clarísimo. Hay cosas definitivamente que la tenemos que cambiar con la voluntad de la ciudadanía, de la sociedad, pero hay cosas en las que el Estado definitivamente y cada uno de los actores en estos, en temas de presupuestos tienen que implementar y el tema educativo es muy importante. Y yo creo que no se debe limitar a hablar del tema de género o el tema de violencia de género solo en fechas memorables quizás para esto, ¿no? Como es estos 16 días de activismo contra la violencia de la mujer, sino tiene que emprenderse acciones durante todo el año. Y me parece estupendo lo que habla de poder desde los niños, porque es la educación inicial la que tiene que mostrar las problemáticas de la sociedad y la que a través de ello puede ir mostrando también cuáles son las consecuencias y cómo podemos ir cambiando estas realidades. Desde Conagopare, más bien desde la presidencia y a nombre de cada uno de los compañeros que nos han acompañado en este día, en esta mañana, muchísimas gracias.